Per tant, passem directament a la següent ponència, la següent presentació, que la farà el geògraf Jacobo García Álvarez. Ell és professor a la Universitat Carlos III de Madrid, és catedràtic de Geografia Humana, és un geògraf que s'ha especialitzat des de fa molt de temps en temes també, com el professor Rossi, en temes de geografia històrica i de cartografia i de fronteres. I, de fet, avui ens ve parlar, com toca per el seminari que hem organitzat, ve parlar de fronteres. Dir també que és un geògraf que ha fet estades de recerca a infinitat d'universitats d'arreu del món, múltiplement premiat des de la llicenciatura fins a la tesi doctoral, ha tingut tota mena de màxims premis a l'Estat per a la qualitat dels seus treballs. I doncs bé, ara ens farà aquesta ponència on també hi ha una certa perspectiva històrica sobre com diferents models d'estat han tingut diferents models de frontera o de no frontera, però a més, per tant, hi ha algun punt de contacte en algun moment amb el que ens han explicat fa un moment el professor Rossi, però a més, ell se centra en un cas molt concret i molt curiós que li permet no parlar només de passat, diguem-ho així, sinó també d'una certa expectativa de futur sobre com poden ser les fronteres, territoris fronterers en el futur. Jacobo, cuando quieras, muchas gracias. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies, Joan, per les teves paraules de presentació. Moltes gràcies a la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, particularment al professor Joan Nogué, por haberme convidado. Es un placer estar aquí y para no maltratar más el idioma catalán, si me lo permiten, voy a desarrollar mi intervención en castellano. Mi intervención se propone reconstruir algunos hitos y eslabones claves para entender el proceso de conformación de las fronteras modernas en los estados ibéricos y en general europeos, y por extensión la manera en que se ha configurado la territorialidad estatal moderna, que es la propia de un sistema internacional que se suele definir como westfaliano. Esta territorialidad se asienta sobre tres pilares esenciales que al menos en buena parte subsisten en el momento actual: la frontera lineal, la soberanía territorial y la espacialidad estatal. La combinación de estos tres elementos da pie al Estado territorial, que es la forma hegemónica de la territorialidad estatal moderna y que se basa precisamente en la soberanía exclusiva sobre un espacio compacto definido por límites fronterizos lineales, claros y continuos. Al intentar trazar la genealogía y la evolución del Estado territorial, no busco simplemente un ejercicio de geografía retrospectiva, es decir, una geografía que, retrocediendo al pasado, explique las configuraciones espaciales del presente, en este caso, la manera en que se delimitaron y construyeron las fronteras ibéricas actuales. Busco también explorar las geopolíticas de la territorialidad moderna desde una perspectiva crítica que tiene en cuenta tanto la óptica dominante en la escuela geopolítica francesa, es decir, la idea de la geopolítica como un estudio de las rivalidades por el control de los territorios, así como los postulados de la escuela crítica anglosajona, la Critical Geopolitics, interesada en este caso en deconstruir los discursos y representaciones estatales que legitiman la política exterior de los estados. El enfoque aquí adoptado comparte asimismo la definición de la territorialidad humana propuesta por Robert Sachs en un clásico sobre el tema que sigue siendo hoy por hoy ineludible. Es decir, la idea de la territorialidad como un intento por parte de un individuo o un grupo dirigido a afectar, influir o controlar a personas, fenómenos y relaciones por medio de delimitar y reivindicar el control de un área geográfica que en virtud de esa estrategia se convierte en un territorio. Voy a dividir mi intervención en tres apartados. En el primero, efectuaré una revisión sintética de las características definitorias de la noción de Estado territorial, así como las concepciones de las fronteras y la soberanía vinculadas a este. En esa primera parte aludiré también a algunas formulaciones y propuestas teóricas y conceptuales
que se han planteado en los últimos años desde la geografía, la ciencia política o el estudio de las relaciones internacionales para interpretar este tipo de nociones y de cuestiones. El segundo apartado expone lo que supuso el Tratado Hispano-Portugués de Límites de 1864, también conocido como Tratado de Lisboa, en el establecimiento del Estado territorial en la península ibérica, y cómo éste lleva a cabo lo que aquí llamaré una depuración o purificación geométrica del territorio, que es fundamental para entender las claves de la territorialidad moderna. Dentro de dicho apartado me detendré en un caso, a mi modo de ver, particularmente interesante para estudiar la génesis del Estado territorial en España y en Portugal, en concreto el caso del Coto Mixto, un territorio singular situado en el sector galaico-portugués de la frontera y al que el Tratado de 1864 puso fin, extinguió. Según la tesis que expondré en esta presentación, la gestación del Tratado de 1864 y la desaparición del Couto Mixto ofrecen un microlaboratorio privilegiado para estudiar algunas de las claves espaciales que fundamentaron el paso del antiguo régimen al Estado liberal en los dos países ibéricos, tales como la sustitución de la frontera jurisdiccional por la territorial, la sustitución de las fronteras difusas por las lineales y la sustitución de las soberanías híbridas por las exclusivas, que de alguna manera es el título que se recoge en la intervención. En el tercer y último apartado de mi exposición, y tomando como referencia las políticas migratorias y fronterizas de la Unión Europea, me detendré en la situación reciente y actual para plantear hasta qué punto este modelo de frontera y de soberanía vinculado al Estado territorial está o no en crisis. Lo que sugiero aquí es que la territorialidad estatal westfaliana está más bien en un intenso proceso de readaptación que ha dado pie a nuevas concepciones, realidades y espacialidades fronterizas, de los que da buena muestra la evolución reciente de dichas políticas migratorias o fronterizas en la Unión Europea. Los estudiosos del mapa político europeo han identificado diversas etapas y modelos para caracterizar la evolución del Estado y de las fronteras desde la Edad Media hasta la actualidad. De algo de ello ha hablado el colega que me ha precedido, el profesor Massimo Rossi, pero quería detenerme algo más en algunas de estas concepciones. En general, los autores tienden a distinguir entre el Estado de tipo jurisdiccional, característico de la Edad Media, y el Estado de tipo territorial que, surgido en Europa occidental a partir del siglo XVI, constituiría la forma dominante de Estado en el mundo actual, aunque tardará varios siglos en cuajar y extenderse tanto dentro de Europa como al resto del planeta. El Estado jurisdiccional sería el propio de una sociedad feudal, basado en las relaciones personales entre señores y vasallos y el dominio de los soberanos sobre las personas, no tanto sobre un territorio. En este tipo de entidades, el poder podía ser compartido por múltiples centros de autoridad, dependiendo de las funciones afectadas, religiosas, fiscales, militares, etc. Los soberanos no poseían el monopolio de la violencia y concebían el Estado como un patrimonio personal, ya se ha dicho aquí, que podían fragmentar o ampliar en función de las guerras, herencias y matrimonios, lo cual se reflejaba en fronteras inestables, discontinuas y de carácter frecuentemente zonal más que lineal. Por el contrario, el Estado territorial se caracterizaría, como ya se ha apuntado, por la existencia de un poder soberano ejercido de forma exclusiva sobre un territorio compacto y continuo, delimitado de manera precisa por fronteras lineales. El origen diplomático del Estado territorial suele situarse en la Paz de Westfalia, 1648, que pone fin a la Guerra de los 30 años, con la intención de garantizar el orden, la seguridad y la estabilidad. Los estados que participan en los tratados asociados a dicha paz acordaron que cada monarca o gobernante sería en adelante reconocido como el soberano principal o exclusivo dentro de su territorio, frente, por ejemplo, a la autoridad imperial, la del Sacro Romano Imperio Germánico, o la autoridad papal. Ello significa que la interferencia en los asuntos internos de un país pasaría en adelante a juzgarse como contraria a derecho internacional. No obstante, en ciertos aspectos claves, el sistema estatal derivado de Westfalia mantuvo caracteres propios del período feudal,
como el hecho de que los estados siguieran considerándose propiedad patrimonial de los monarcas. Esta concepción patrimonial no desaparecería, de hecho, hasta la emergencia de los nacionalismos y del principio de soberanía nacional proclamado por la Revolución Francesa, que transfiere el poder del Estado a la nación, entendida esta como el conjunto de los ciudadanos pertenecientes al territorio de un Estado. Cristaliza así un nuevo concepto de Estado, el Estado-nación, que algunos autores consideran simplemente una variante, más que algo distinto, una variante o evolución del Estado territorial. En virtud de este concepto, el territorio del Estado se asimila al de la nación y se dispone que los ciudadanos adquieran una nacionalidad basada en buena medida, aunque no siempre o no solo, en su lugar de nacimiento o su residencia territorial. En Europa, la evolución hacia una concepción territorial de la soberanía y una visión lineal de la frontera quedará consagrado en el plano diplomático por el Congreso de Viena y los Tratados de París de 1815-1816. Esa concepción se traduce en el establecimiento de tratados de límites modernos que implicaron suprimir tanto las estructuras de autoridad no territoriales como los enclaves y espacios de soberanía ambigua o compartida tan habituales en el antiguo régimen, que pasarán a permutarse o a repartirse entre los estados vecinos. Como ha puesto de manifiesto la intervención de Massimo Rossi, en buena medida este tipo de prácticas fue posible gracias al progreso de la cartografía, la geodesia y la topografía, que no solo permitieron medir, describir y representar el territorio con precisión científica, sino que además contribuyeron a imaginar el Estado como un espacio geométrico unitario, continuo y homogéneo. Algunas propuestas teóricas y conceptuales recientes han intentado resaltar el papel desempeñado por las técnicas de representación y medición del territorio en la formulación propia de la territorialidad del Estado-nación. Entre tales propuestas, cabe resaltar, a modo de ejemplo, el interés de la noción de Estado cartográfico, acuñada por Jordan Branch, el concepto de cartopolítica, desarrollado por Jeppe Strasberg y entendido como el proceso a través del cual las cuestiones relativas al control soberano sobre el espacio se deciden a través de la cartografía y del derecho, o la noción de cálculo o calculabilidad cartográfica del territorio, utilizada por algunos geógrafos anglosajones como Stuart Elden, Jeremy Crampton o Matthew Hanna. Pero hay otras aportaciones teóricas que merece la pena evocar aquí, como la distinción que hace John Agnew sobre los tres mitos de la soberanía sobre los que se fundamentan los estados modernos. En primer lugar, el mito del Estado como un cuerpo político geoterritorial asimilable, a partir de las revoluciones liberales, a un cuerpo social o nacional. De este mito se deriva una idea de soberanía como capacidad de proteger dicho cuerpo, tanto de ataques internos como de amenazas externas. En segundo lugar, el mito nacionalista, o del Estado-nación, que considera el territorio como el receptáculo de un pueblo supuestamente homogéneo y preexistente a las fronteras estatales, o dicho de otro modo, la presunción de que las naciones existen antes que las fronteras y no después de estas y a través de procesos de exclusión, asimilación y uniformización cultural. Y en tercer lugar, lo que Agnew llama el mito del juego de la soberanía, expresión con la que alude a la falsa idea de que todos los estados poseen una soberanía parecida o equiparable sobre sus respectivos territorios y entre los propios estados, y forman jurisdicciones exclusivas e íntegras desde el punto de vista territorial, independientes no solo de otros estados, sino de cualquier otro poder alternativo. Hoy sabemos que la soberanía absoluta no la posee ningún estado en el mundo, y nunca ha sido así en realidad. En el siguiente apartado de la intervención trataré de mostrar cómo estas ideas y mitos que determinan una cierta visión del territorio y de las fronteras se inscriben en los estados liberales ibéricos consolidados a partir del decenio de 1830 y más concretamente cómo se plasman en el Tratado Hispano-Portugués de Límites de 1864 que delimita la línea fronteriza actual entre España y Portugal desde la desembocadura del Miño hasta la confluencia de los ríos Caya y Guadiana cerca de la ciudad de Badajoz. Las concepciones sobre la soberanía del Estado, la frontera, el territorio o la nación que comparten los gobiernos y los principales órganos del poder central
de España y Portugal, que fueron artífices del Tratado de 1864, se reflejan sustancialmente en los expedientes e informes de los Ministerios de Estado y de Asuntos Extranjeros o Asuntos Exteriores, redactados por funcionarios, lo que se llamaba entonces los negociados de límites, a los que se asignaba este tipo de tareas, así como las negociaciones diplomáticas oficiadas por los embajadores y en la fase final del tratado los plenipotenciarios, que eran los representantes diplomáticos encargados de redactar y negociar la fase final del tratado. Aparecen también en los discursos parlamentarios previos a la ratificación del tratado y del texto del propio tratado y, en definitiva, sostienen una visión apoyada sobre un conjunto recurrente de ideas y argumentos característicos del Estado liberal, entre los cuales resulta fundamental esa concepción territorial de la soberanía asentada sobre un modelo de frontera lineal y de espacialidad estatal que, como apuntaba a comienzo de mi intervención, subsisten en buena parte en el momento actual. El Tratado de Lisboa no crea estrictamente la frontera lineal, aunque es verdad que la describe, pero no la crea, pues esta ya existía de facto definida por los límites establecidos entre las comunidades locales, la mayor parte de los cuales fueron asumidos, de hecho, por el tratado. Pero el tratado sí que da a la frontera lineal carta legal internacional y, sobre todo, la completa y precisa para que delimite el territorio estatal de manera continua y compacta a través de una serie de operaciones que suponen, en cierto modo, una depuración o purificación geométrica y geopolítica de dicho territorio. Dicha depuración incluye una casuística en la que cabe distinguir 4 tipos de operaciones o situaciones generales, que son las que se muestran en la diapositiva, ¿no? La supresión de terrenos indivisos o de titularidad confusa, el traslado de la línea fronteriza a poblaciones que previamente estaban divididas por ellas, que estaban cruzadas por la línea fronteriza, la supresión de zonas de soberanía mixta o compartida y la supresión de enclaves interestatales. En la raya gálico-portuguesa, todo ese tipo de situaciones son claramente reconocibles. Ahí tienen un mapa de situación donde se representan los principales contenciosos territoriales fronterizos. Aquí se pueden diferenciar en 2 colores, ¿no? Por un lado, las cuestiones que tenían que ver con el uso y la propiedad de recursos agrosilvopastoriles, es decir, terrenos que se disputaban los pueblos para controlar los recursos, que son los que aparecen en color verde, son la mayoría, de hecho, son disputas eminentemente locales, y cuestiones, que son las que aparecen ahí en amarillo, relacionadas con privilegios y disfunciones territoriales administrativas y que realmente tienen una entidad mucho más internacional que las anteriores. Vamos a ver cómo operan esas lógicas de depuración geométrica que antes comentaba. La primera sería la supresión de espacios indivisos, así como todo aquel espacio de uso compartido o de titularidad confusa que existían en la raya, ¿no? En la frontera hispano-lusa. En tales situaciones el tratado procede a su partición, ya sea en partes iguales, ya por otro tipo de criterios, por ejemplo, de proximidad geográfica, en el caso de las islas que había en el Miño, ¿no? Y que eran también objeto de contenciosos. El ejemplo que vemos aquí es uno bastante polémico en su momento, que es el Monte de la Magdalena, y que finalmente, disputado entre portugueses y españoles, se acaba partiendo por una línea geométrica que más o menos lo divide en 2, ¿no? Pero hay muchos otros ejemplos, artículos 2, 3, 5, 8, 15, bueno, son muchos y no quiero tampoco perder el tiempo describiéndolos, ¿no? Este sistema de partición resulta, yo creo que es interesante recordarlo, consecuente con la propia enemistad que tenían los liberales para con las propiedades comunales, a cuyo desmantelamiento fueron dirigidas toda una serie de leyes. La Ley de Desamortización Española de 1855, conocida como Ley Madoz, o la Ley Desamortizadora Portuguesa de 1861, que desde 1869 será aplicada a los baldíos municipales y parroquiales. La enemiga, ¿no? la animadversión que tienen los liberales hacia cualquier tipo de territorio que sea de titularidad confusa o compartido, ¿no? La segunda situación vendría dada por los llamados pueblos promiscuos, de Souteliño, Cambedo y La Marcós, donde la línea fronteriza, aun siendo perfectamente clara, perfectamente precisa, partía un mismo término o un mismo núcleo de población entre los 2 países, propiciando el contrabando y socavando con ello la aplicación efectiva del principio de soberanía. Este es el ejemplo de Cambedo, que es uno de estos pueblos. Aquí tienen el núcleo urbano,
bueno, en realidad era una aldea. Aquí se indica cuántos vecinos había españoles, cuántos portugueses, en este caso había más españoles que portugueses, y por aquí iba la línea fronteriza. La línea fronteriza a veces atravesaba calles, atravesaba casas, había casas que se podía entrar por una puerta en el lado español y salir por una puerta en el lado portugués, lo cual pues obviamente propiciaba el contrabando y volvía absolutamente locos a los guardias fronterizos que delante de su cara tenían que ver cómo pasaban mercancías sin poder hacer nada, ¿no? En compensación por la cesión de la mayor parte del couto mixto a España, el tratado resuelve que dichos pueblos pasen enteramente a soberanía portuguesa y en el caso de uno de ellos, el pueblo de Souteliño, que carecía prácticamente de término en el lado español, se traslada la línea de 90 a 100 metros fuera del núcleo de población para que haya una frontera claramente desnuda, ¿no? Claramente exenta y separada de lo que sería el núcleo de población. La tercera situación es la más polémica de todos. Es la del citado coto mixto, que es un pequeño territorio de unos 1000 habitantes aproximadamente y 25 kilómetros cuadrados de extensión, incrustado entre ambos reinos, entre la provincia de Orense y el distrito portugués de Vilarreal. Ahí tienen la situación donde estaría la situación sobre un mapa actual. Estos serían los límites del antiguo couto mixto que, como decía, fue eliminado por el Tratado de 1864. Este caso, por otra parte, ha sido comparado frecuentemente con el de Andorra, por esa existencia de una soberanía híbrida o mixta, aunque también hay diferencias importantes, ¿no?, que si hay ocasión, a lo mejor en el debate se pueden comentar, ¿no? El couto mixto estaba formado por 3 aldeas. Voy a poner aquí un mapa de la época, un mapa que se hizo durante la elaboración del tratado, que son estas 3 aldeas, Meaus, Santiago y Rubiás, que para ciertos aspectos dependían de Portugal y para otros de España, a la vez que conservaban una serie de privilegios que les otorgaban un estatus independiente en algunas materias clave. Hasta la aprobación del Tratado de Límites de 1864, los habitantes de este territorio apenas pagaban impuestos, no aportaban hombres a ningún ejército, podían elegir y mudar fácilmente de nacionalidad, portuguesa o española, según les conviniera. No precisaban de impresos oficiales ni de cédulas personales, tampoco para introducirse en territorio portugués o territorio español. Elegían un juez propio, un juez civil y gubernativo propio. Podían ofrecer asilo a huidos de la justicia o introducir y sacar cualquier tipo de mercancía de su territorio a través de un camino neutral, este que se ve aquí destacado en el mapa, con la aldea portuguesa de Tourén, que es esta aldea, y en este camino los guardias fiscales de ambos reinos no podían intervenir. El origen de algunos de estos privilegios estribaba en una sentencia de 1518, dictada a raíz de un conflicto señorial entre las casas de Monterrey y de Braganza. Y en otros casos los privilegios se fundaban únicamente en la costumbre o en las estrategias de resistencia practicadas por los vecinos del couto frente a los crecientes intentos de injerencia de los estados español y portugués, que fueron especialmente agudos a partir de la década de 1840. La historiadora Isabel Braga se ha referido al couto como un relicto de la frontera difusa característica de la Edad Media y del antiguo régimen, que estaba trufada de zonas de soberanía confusa. Por su parte, Tamar Herzog lo ha descrito, utilizando una sugerente metáfora, como un conjunto de islas de jurisdicción en un mar de tierra incierta o de tierra mixta, en alusión a que, al menos hasta su desaparición, la dependencia del couto a España o Portugal se vinculaba exclusivamente a los vecinos y a sus casas, pero no al territorio de las aldeas, cuya adscripción no se conocía o quedaba fuera de dicho sistema de dependencias. Es decir, en el couto mixto solo las casas debían adscribirse a una u otra nacionalidad, española o portuguesa, pero el resto de los términos de las aldeas, incluyendo las calles, los campos de cultivos o los montes, no pertenecían a España ni a Portugal. De hecho, la situación era más compleja que esa porque había casas donde los vecinos se declaraban españoles, o también decían gallegos, y ponían una G o una E, otras en que se declaraban portugueses y ponían una P,
pero muchas veces no ponían la letra porque veía que eso les podía también generar problemas con las autoridades. Y entonces había incluso casas donde bueno, pues el piso inferior se declaraba español, el piso superior se declaraba portugués, o se podía cambiar la nacionalidad del piso en función de, bueno, de la conveniencia de los vecinos, ¿no? Solo tenían que declararlo ante el juez del Couto y con eso se validaba el cambio de nacionalidad o de soberanía. Bueno. En definitiva, la soberanía, en todo caso parcial, de estos reinos, de España y Portugal, sobre el Couto era jurisdiccional, es decir, se basaba en la nacionalidad de los vecinos, sobre todo de los cabezas de familia, pero no era territorial. La frontera era, por tanto, difusa, permeable y el contrabando un modo de vida amparado, de hecho, por este tipo de privilegios. Un modelo, en cualquier caso, incompatible con los principios territoriales del Estado liberal, que percibía la subsistencia del Couto como anómala, anacrónica, monstruosa, se decía entonces, y en virtud del Tratado de 1864 acordará la anexión de su territorio a los dos países, adscribiéndose en su mayor parte a España, sin consultar ni tener en cuenta la voluntad de sus habitantes. Sin duda es justamente la cuestión del Couto mixto la que generó una argumentación más abundante y permite visualizar mejor el concepto de soberanía compartido por los gobiernos liberales español y portugués. No en vano, estos gobiernos le atribuyeron desde el principio una importancia prioritaria, al punto de considerar esta cuestión la única de carácter verdaderamente internacional entre las más de 25 cuestiones territoriales abordadas en el Tratado de 1864. Es decir, el resto de cuestiones se contemplaban como querellas locales. Esta y la de los pueblos promiscuos eran verdaderamente la única internacional porque afectaba a la médula de la soberanía de ambos estados, ¿no? Las negociaciones sobre el Couto mixto movilizan así algunos de los mitos de soberanía tipificados por Agnew en relación con los estados territoriales, ya que nos referimos en la primera parte de la intervención. Por ejemplo, y conforme al mito del cuerpo político, el primero de los que distinguía Agnew, un argumento recurrente utilizado por parte de los poderes centrales es el de defender el derecho de ambos países a controlar su territorio y establecer el orden y el imperio de la ley, se decía así, el imperio de la ley, por medio de fronteras que fueran efectivas. Desde esta perspectiva, y según rezaba un memorándum presentado por el gobierno español al portugués en noviembre de 1858, la existencia del Couto mixto, con las circunstancias en que hoy se halla, es imposible, porque produce menoscabo evidente de los derechos de soberanía y notable perjuicio de los intereses fiscales, por lo cual el Gobierno quiere hacer desaparecer el estado ilegal en que se hallan los pueblos del Couto mixto, sustituyendo en ellos la anarquía existente, es esa idea de lo que se aleja del orden geométrico es anárquico, sustituyendo la anarquía existente por el dominio de la ley española o de la ley portuguesa, ¿no? Asimismo, desde la perspectiva española, aunque no desde la portuguesa, resulta de gran importancia la defensa del principio de integridad territorial, considerado esencial no solo desde el punto de vista de la soberanía o del mito de los juegos de la soberanía, que diría Agnew, sino también desde la perspectiva de la seguridad nacional. No en vano, en la visión española de la cuestión, el Couto mixto se percibe como un enclave rodeado de territorio español, aunque en realidad no lo fuera por el lado sur. Pero hay una alusión continua a que el Couto mixto es un enclave, que realmente no lo era. Por aquí había comunicación directa con el territorio portugués. Un argumento geográfico que, de acuerdo con la postura española, debía primar sobre cualquier otro tipo de consideración y que, como resumía el ministro de Estado español en aquel entonces, Antonio Benavides, explicaba que el Couto mixto se hubiera quedado definitivamente dentro de España por la razón sencillísima, decía, de internarse más de una legua en territorio español. Es decir, la representación de este territorio como un enclave que debía ser erradicado encaja perfectamente en la lógica de purificación geométrica y geopolítica de los espacios estatales antes señalada. Pero además el Couto se percibía como un ejemplo pernicioso para los pueblos del entorno y un anacronismo que con sus peculiares privilegios fomentaba el contrabando, ofrecía refugio a facciones y ejércitos enemigos, así como a oídos de la justicia, y disolvía o destruía de facto la efectividad de la frontera con el país vecino.
Es un poco lo que advertían los representantes diplomáticos españoles que negociaron el tratado, ¿no? Tratas aquí de un grupo de 3 pueblos, a saber, Santiago, Rubiás y Meaus, especie de pequeña república, así la veían, una pequeña república que desde tiempo inmemorial vive en una existencia independiente, irregular y anómala e incompatible ya con las condiciones de la presente época, que ocupa un territorio de 2.505 hectáreas, enclavado en España, otra vez la metáfora o la imagen del enclave, que con su manera excepcional de ser ofrecen un pernicioso ejemplo a los pueblos españoles del contorno y finalmente que destruyen por esta parte política y económicamente la frontera entre ambos reinos. La idea de que se destruye la frontera. Por lo demás, el artículo 27 del Tratado de Límites suprimió el privilegio de los habitantes del Couto de cambiar de nacionalidad a voluntad, aunque les permitió elegir o conservar la que ellos prefirieran. La mayoría de los habitantes de estos pueblos optaron, al menos en los 30 años siguientes a la anexión, por declararse formalmente portugueses. Si bien, para Modesto Brandón, que fue el penúltimo juez del Couto Mixto y escribió una historia contando su experiencia, que se publicó 40 años después, esa elección respondía no tanto a un sentimiento de identidad nacional claramente arraigado, sino a las benéficas exenciones que ello les reportaba, en especial declararse portugueses en aquel momento les eximía del servicio militar, concesión para aquellos labradores la más importante. Hay también una instrumentalización interesante de la identidad nacional. Paso entonces a comentar el último apartado de mi intervención. En paralelo prácticamente con el proceso de negociación del Tratado de 1864, los gobiernos español y francés negociaron y aprobaron los Tratados de Límites de Bayona. Son 3 tratados firmados entre 1856 y 1866, con algunos anexos, que establecieron la delimitación fronteriza moderna en la frontera pirenaica, siguiendo una lógica territorial muy parecida a la practicada en la raya hispano-lusa. En 1863 se amojonó la frontera con Andorra, aunque sin necesidad de firmar un tratado de límites. No existe un tratado de límites entre España, Francia y Andorra, existe un amojonamiento. En 1906 se terminó de demarcar la frontera luso-española, delimitada por el Tratado de 1864, y en 1893 y 1926 se firmaron nuevos convenios de límites entre España y Portugal para deslindar el resto de la raya, a excepción, como sabéis seguramente todos, del sector de Olivenza, que quedó sin delimitar oficialmente, porque es objeto de un contencioso diplomático. Bueno, con el convenio de 1926 y la citada excepción de Olivenza, se acabó de cerrar, en definitiva, el proceso de delimitación moderna de las fronteras terrestres ibéricas, sin perjuicio de los contenciosos relativos al territorio de Gibraltar. Desde los primeros años del siglo XX, cuando se publica el testimonio del citado Modesto Brandón, el penúltimo juez del Couto Mixto, la historia del Couto Mixto, ese pequeño territorio transfronterizo que carecía de ejército, de pasaportes, de aduanas y de barreras materiales fronterizas, y donde la nacionalidad era más un instrumento de resistencia que una condición inexcusable para la existencia, cayó prácticamente en el olvido. Y en este olvido permaneció hasta principios del decenio de 1990, cuando algunos ensayos y obras literarias, la novela de Méndez Ferrín, ¿no?, Arrayanos, las obras de García Mañá, rescataron esa historia y la elevaron incluso a la categoría de un mito o de una utopía sociopolítica. Desde posiciones cercanas al nacionalismo gallego, por ejemplo, se ha presentado la historia del Couto Mixto como la de una república olvidada, galaico-transmontana, cuya identidad híbrida y peculiar, en todo caso arrayana, es decir, transfronteriza, habría sido mutilada, habría sido diluida por la imposición de los Estados-nación español y portugués. En realidad, analizada desde una perspectiva más amplia, una perspectiva macro y no tanto micro, la suerte de este territorio fue acorde con el rumbo general del mapa político europeo, que en especial a partir de 1914 asistió al hundimiento de los últimos imperios multinacionales o multiétnicos y a la extensión y multiplicación de los estados nacionales, las soberanías exclusivas y las fronteras duras, las fronteras lineales duras, cada vez más controladas y difíciles de franquear. Baste resaltar esos datos que pongo en la diapositiva. En 1900 el número de estados independientes en Europa era de 23. En 1930 eran ya 31.
1985, 34, 46 en 1993 y actualmente 49, sin contar el caso de Kosovo y otros pseudoestados o cuasiestados no reconocidos internacionalmente, de los que existen varios ejemplos en el espacio europeo, sobre todo en el espacio postsoviético. Por desgracia, y no está de más recordarlo, la fragmentación del mapa político europeo, esa auténtica fábrica de fronteras propias y ajenas, europeas y extraeuropeas, ha distado de ser un proceso pacífico. Antes, al contrario, buena parte de las líneas que lo delimitan han sido el resultado de guerras cruentas, procesos de limpieza étnica, expulsiones y deportaciones masivas o políticas de homogeneización y asimilación cultural forzada que, en especial en la Europa central y oriental, han dejado tras de sí millones de víctimas. Pero vayamos a la situación más reciente y actual, ibérica, española y europea, para preguntarnos ¿hasta qué punto el Estado territorial y su régimen de soberanía y de fronteras mantienen hoy día su vigencia y su hegemonía? La territorialidad moderna vinculada al orden internacional westfaliano, al Estado-nación y a las fronteras lineales y duras, ¿está en crisis y en peligro de desaparecer? ¿O por el contrario sigue siendo un modelo válido y eficaz? Obviamente la respuesta a este tipo de preguntas no es sencilla. De entrada conviene recordar que los límites fronterizos definidos por los tratados luso-franco-españoles firmados entre 1856 y 1926 permanecen hoy día y su impacto sobre la evolución posterior de la Organización Espacial de los Estados, así como sus habitantes, ha sido múltiple e intenso. Ciertamente, algunas de las funciones de las fronteras vinculadas a estos tratados, como las funciones económicas o las funciones militares, han cambiado. Buena parte desaparecido, en especial a partir de la integración de los dos países ibéricos en las comunidades europeas y la creación del espacio Schengen, en vigor desde 1995. Otros procesos recientes, como los asociados a la globalización, o durante la década pasada, a los últimos 10 años, a la crisis económica internacional, han socavado igualmente algunos de los cimientos de la territorialidad asociada a las fronteras lineales, conduciendo a lo que algunos autores han considerado como una crisis de la territorialidad estatal y otros simplemente como un debilitamiento de la capacidad de los Estados de hacer efectiva dicha territorialidad. El geógrafo brasileño Rogério Haesbaer, por ejemplo, ha caracterizado al mundo presente por el triunfo de la multiterritorialidad. Sin embargo, los Estados han demostrado una notable capacidad de adaptarse a esos retos y responder a ellos mediante políticas que, entre otros aspectos, combinan procesos de desfrontalización con otros de refrontalización, al tiempo que trasladan ciertas funciones tradicionales de las fronteras, como las relacionadas con el control migratorio o las relacionadas con la seguridad, ámbitos más o menos alejados geográficamente de las líneas fronterizas, sin eliminar en cualquier caso estas últimas. El caso europeo y, dentro de este, el caso español, resultan una vez más paradigmáticos. La dualidad espacial ligada al acuerdo de Schengen es bien conocida. Si por un lado dicho acuerdo elimina las aduanas y las barreras fronterizas a la circulación de personas en el interior de los países que componen ese espacio, por otro, refuerza los controles fronterizos exteriores de dicho espacio, convirtiendo a España en uno de los países integrantes de la frontera sur europeo, o dicho de otro modo, en una de las puertas de entrada a la Unión Europea. Esta última, la Unión Europea, se transforma poco a poco en una fortaleza protegida por muros, verjas, vallas o alambradas frente a lo que las políticas migratorias y de seguridad presentan o representan como una amenaza existencial para Europa, los llamados inmigrantes ilegales o irregulares. Desde los años 2000, la psicosis colectiva creada por los atentados terroristas yihadistas contribuirá todavía más a la militarización de las fronteras, plasmada tempranamente en el reforzamiento de los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla. En el año 2004 se crea Frontex, desde 2016 llamada Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, cuyo presupuesto para el presente año, para 2019, asciende a 333 millones de euros, es decir, 55 veces más que el que tenía cuando se creó. En el año 2005 tenía un presupuesto de 6 millones de euros, hoy tiene un presupuesto de 333. En la última década, con la crisis migratoria desatada por las guerras en el norte de África, el Oriente Próximo o el Oriente Medio, y con el auge de los partidos de corte populista, nacionalista, xenófobo, eurocéptico e incluso eurófobo,
que consideran los flujos migratorios, en especial los vinculados a la población musulmana, aunque no solo, como una amenaza a las identidades nacionales o al estado de bienestar, las fronteras muro se multiplican. La nómina de países de la Unión Europea que las han reforzado incluye a Bulgaria y Grecia, que han levantado una verja con Turquía, Hungría, que ha levantado una verja con Croacia y Serbia, Eslovenia con Croacia, Austria con Eslovenia, etc. Un informe reciente del que se extrae este mapa calcula que desde los años 1990 en los Estados miembros de la Unión Europea y el espacio Schengen se han erigido alrededor de 1000 kilómetros de muros fronterizos, muros u otro tipo de barreras fronterizas, una longitud equivalente paradójicamente a más de 6 muros de Berlín. Y que incluye, y que no incluye, aquí se representa, pero no incluye lo que algún autor llama los muros marítimos, ¿no? Y que tiene que ver con estas operaciones de control, muchas veces impulsadas por la agencia o gestionadas por la agencia Frontex, para evitar, ¿no?, la llegada de inmigrantes irregulares. Además, la aplicación de las nuevas tecnologías de seguridad refuerza los controles fronterizos y modifica su espacialidad en varios sentidos y direcciones. En primer lugar, los controles no se limitan ya a los puntos de paso o próximos a la línea fronteriza, sino que incluyen una franja zonal más o menos extensa a uno u otro lado, como la definida en España por el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, el SIVE, establecido desde el 2001 en la zona marítima del Estrecho, las costas andaluzas y levantinas o las aguas canarias y baleares. En segundo lugar, la frontera se estira también en el plano vertical, tanto por encima como por debajo del suelo, mediante la vigilancia aérea y subterránea posibilitada por las nuevas tecnologías de control, que constituyen una fuente cada vez más importante de geopoder. Drones, radares, cámaras infrarrojas, sensores de calor y movimiento, satélites de control remoto, GPS, etc. Más aún, con la generalización de tecnologías y pasaportes biométricos, la multiplicación de bases de datos y el intercambio de dicha información a través del espacio europeo, los controles del movimiento de personas se realizan en lugares tan diversos y alejados de las fronteras territoriales de los Estados como son los puertos y aeropuertos, las estaciones de ferrocarril o de autobús, las agencias de viaje, el ciberespacio en general, de manera que, como ha señalado Didier Bigot, la arquitectura fronteriza resulta cada vez pixelada, más pixelada, ¿no? Pulverizada en vez de lineal, extendiéndose de facto no solo al conjunto del territorio del Estado, sino también al conjunto de la población. De ello da buena muestra el programa Eurosur, Sistema de Vigilancia de las Fronteras Europeas, que es un sistema de intercambio de información entre Estados de la Unión Europea, que se creó en el año 2013 a iniciativa del Parlamento Europeo, para controlar el contrabando y los flujos de inmigración ilegal. Ahí se explica un poco cómo funciona, cada país tiene su centro de coordinación. Este que veis aquí es una imagen del centro español, que está en Madrid. Funciona en red, intercambian información continuamente. Y bueno, este programa también supone evidentemente un coste presupuestario importante, presupuestado inicialmente en 244 millones de euros, aunque según algunas fuentes y algunas estimaciones el programa ha consumido ya muchos más, incluso se habla de 1.000 millones de euros, aunque las cifras no son tampoco muy claras. Pero además, desde la aprobación del enfoque global de la migración y la movilidad en el año 2005, y sobre todo a raíz de la crisis de los refugiados, en el año 2015, la Unión Europea ha impulsado otra transformación decisiva en la espacialidad fronteriza, como es la vinculada a la creciente externalización de las fronteras. Este proceso, potenciado diplomática y financieramente a partir de la cumbre de La Valeta, celebrada en noviembre de 2015, implica acuerdos de la Unión Europea con terceros países para controlar en sus focos de origen o tránsito los flujos migratorios hacia Europa. A este objetivo se han destinado hasta ahora más de 4.500 millones de euros del Fondo Fiduciario de Emergencia para África, creado en dicha cumbre por la Unión Europea para frenar las rutas de inmigración hacia Europa desde el norte de África o desde el África subsahariana, o 6.000 millones de euros prometidos a Turquía en virtud del acuerdo con este país en marzo de 2016 para frenar la llegada masiva de refugiados, en especial sirios, a través de Grecia y los Balcanes,
De esos 6.000 millones de euros prometidos, sabemos que hasta hoy al menos 2.200 se han desembolsado ya, transcurridos 3 años del acuerdo, ¿no? Todo eso supone no solo una formidable expansión meridional de las fronteras europeas, que crea diversas zonas tapón, así como fronteras adelantadas, esto sería la frontera adelantada de la Unión Europea, a muchos miles de kilómetros de distancia del territorio propiamente europeo, sino que también ha supuesto un cambio sustancial en la naturaleza de las fronteras. Estas dejan de ser solo el límite territorial de un Estado para convertirse también, o más bien, en un conjunto de nodos de policía y vigilancia discontinuos, incluso móviles, dirigidos a controlar al inmigrante allí donde se encuentre. Y este es un proceso que socava no solo la soberanía de los países africanos, ya de por sí bastante limitada por muchos motivos, sino en parte la de los propios Estados miembros de la Unión Europea, pues Frontex, por ejemplo, empieza a sustituir a los países de la Unión Europea en determinadas competencias que tienen que ver con la seguridad o el control de la inmigración. Voy concluyendo. Desde fines del siglo pasado ha sido muy frecuente hablar de la crisis y reestructuración del Estado territorial o del Estado-nación, así como del orden internacional westfaliano a él asociado. Los estudiosos de este fenómeno apuntaban, en obras de finales del siglo pasado, de principios de este, apuntaban a una doble cesión de soberanía económica, política y cultural hacia instancias superiores, por un lado, es decir, organizaciones supraestatales, transnacionales, agentes de la globalización en general, y hacia escalas inferiores, por otro, ciudades y regiones, ciudades-región, básicamente. La cita procede del manual redactado por los profesores Nogué y Vicente y publicado en 2001, que creo que establece un magnífico estado de la cuestión sobre este asunto, ¿no? Pero los estudiosos de ese fenómeno advertían también, y el manual de los profesores Nogué y Vicente es un buen reflejo de eso, advertían de la capacidad del Estado de adaptarse, coexistir y mediar con algunos de esos procesos y actores erosivos de su soberanía, así como de retener o incluso recuperar parte de sus atribuciones, como, por ejemplo, mis colegas aludían al control, incluso instrumentalización del proceso de integración europea por parte de los Estados-nación, que a cambio de ceder soberanía a las instancias europeas, lograban una mayor participación en los asuntos mundiales, en la era de la globalización, o los procesos de renacionalización acometidos por ciertos países como respuesta, unas veces a dinámicas generadas por la globalización y otras a temores de fragmentación interna. Pues bien, y termino. Casi 20 años después de aquellas reflexiones, podemos interpretar también la evolución reciente de las fronteras, tanto en términos materiales como desde el punto de vista de su gestión y función, como uno de los signos geográficos más claros y poderosos de la capacidad de resistencia y adaptación del Estado territorial a los desafíos y retos asociados con los procesos globalizadores. Como han apuntado, entre otros, autores como Rhys Jones, Tim Marshall o Cory Johnson, frente a las expectativas que surgieron tras el final de la Guerra Fría, la era de la globalización ha desencadenado el periodo más extenso e intenso de fronterización en la historia de la Unión Europea y seguramente del mundo. En el año 1990 existían 15 países en el mundo que tenían fronteras muro. Hoy día existen más de 70. Este proceso, solo en apariencia paradójico, ha respondido en buena parte a los retos planteados por los crecientes movimientos de capitales, bienes y personas asociados a la globalización. Pero lo que a priori podía suponer un factor de erosión y amenaza al Estado territorial ha derivado en un reforzamiento y expansión de su soberanía, apoyados en buena medida en una rearticulación espacial de las fronteras y en un control creciente de su territorio, así como de la movilidad de las personas, posibilitada en buena medida por las nuevas tecnologías de vigilancia y por las políticas de externalización. Más que una línea defensiva levantada para bloquear un ejército invasor, las líneas fronterizas sirven hoy para protegernos contra el movimiento de individuos percibidos como amenazas a los sistemas e intereses políticos, culturales y económicos del Estado. Es la lógica que se aplica en el espacio Schengen y que James Anderson definiera como la permeabilización selectiva de las fronteras, típica del capitalismo global, y de lo que Ulrich Beck llamara la sociedad del riesgo, y que permite y favorece
la circulación internacional de capitales y mercancías, pero no la de aquellos inmigrantes políticos o económicos que determinados discursos e imaginarios, cada vez más extendidos, representan como una amenaza para la seguridad, el orden, el mercado laboral, el estado de bienestar o la identidad nacional de sus países respectivos. Es la lógica, en fin, de las smart borders, ¿no?, las fronteras inteligentes, en virtud de la cual la frontera deviene más un filtro que un muro opaco e impenetrable. Examinar críticamente esos discursos que fundamentan las prácticas de fronterización recientes y actuales, así como los conflictos espaciales asociados a dichas prácticas, supone un reto esencial para una nueva geopolítica de la territorialidad que sea capaz no solo de entender adecuadamente la formación de la trampa territorial que articula el mapa político contemporáneo, sino también capaz de explicar la persistencia de esa trampa e interrogarse, en fin, sobre las posibilidades de superarla. Muchas gracias por vuestra atención.